De acá ya entrando un poquito y abriendo el paraguas respecto a, por ahí, tiene mucho contenido teórico o tratamos de bajarlo lo más a la mayor aplicación posible, porque entendemos que al ser el primer módulo nosotros podemos abrir un poco el contenido, el abanico de lo que se va a desarrollar en las distintas etapas de los módulos siguientes, pero reforzar que nosotros tratamos de implementar una base a los cuales cada docente o cada equipo de docentes va a poder apuntalar el conocimiento y darle la profundidad que cada uno va a imprimir. Entonces, bienvenido sea que nosotros podamos ser la punta de lanza, el ariete, como dice Adrián, para que nosotros podamos comenzar y de atrás nuestros se vayan sumando todos los conocimientos de los distintos contenidos. Entonces, ¿qué es el modelo de negocio? La pregunta es, ¿qué es un modelo? ¿Sí? Un modelo es una representación simplificada de una realidad compleja, como para entender, darle un marco. ¿Sí? Tener un marco de referencia y decir, bueno, ¿qué es un modelo para que nosotros podamos entender? El principio de los sistemas es identificar también los límites, hacia dónde atacan los sistemas, para decir, bueno, de acá a acá es un sistema o es un subsistema, parte componente de uno mayor, y además elaborar las relaciones que tienen sus partes, ¿sí? Para ver la interacción y poder predecir. En términos criollos, el tema de la perspectiva, más criollo, cómo tomo decisiones a futuro. ¿Sí? Entonces, uno dice, no, sí, porque hay que crear valor, ahora está de moda el crear valor, busca crear valor, la cadena de valor, el valor. ¿Qué es el valor? Volvemos a las tres premisas. Entender y incorporar y poder aplicar, pero conscientemente, los conceptos de lo más simple, nos va a facilitar para ir cada vez más complejo en el conocimiento. Si nosotros tenemos dudas de términos por ahí, lo más sencillo, cuando querramos leer libros de mayor complejidad, vamos a estar confundiendo por ahí conceptos muy potentes, muy importantes, pero que no tenemos las bases sólidas. Volver a la importancia del inicio sobre un cimiento bien construido. Así que, por eso la propuesta de establecer estas preguntas disparadoras. El valor es mejorar, aumentar, maximizar la percepción de beneficios versus los costos que paga un consumidor. Ahí ya se va con las palabras importantes, pero ¿qué es el valor? ¿Está? Y después ¿qué es el modelo de negocios Canvas o el lienzo de modelo de negocios? Es una herramienta creada para crear, analizar, pensar e innovar modelos de negocios. Esta herramienta de modelo de negocios Canvas lo hizo Osterwalder, que es el autor, y fue una tesis. El origen de esto había sido que se hablaba siempre del plan de negocios y la rentabilidad como máximo, el TIR, la VAN y algunos conceptos, pero siempre en términos económicos, siempre el tema de la rentabilidad. Ahora, esta es la invitación a pensar que el cliente, y después lo van a desarrollar muy bien y mayor profundidad, Lourdes y Cristina, el tema de poner siempre al cliente en el medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tomo decisiones para que el cliente lo pueda percibir. Porque nosotros hacemos un montón de campañas, de difusiones, de acciones de marketing, de publicidad, de relaciones institucionales, todo. Pero si el cliente, nuestro cliente, no lo percibe, estamos gastando plata. Está toda aquella inversión que hagamos que no genere valor en el cliente es gasto y no hace perder rentabilidad. No hay otra. ¿Sí? Después podemos plantear a futuro, no, pero nosotros planificamos. Ahí es otro eje, otra cancha que se marca. Pero lo importante es determinar que lo importante, en definitiva, es lo que el cliente percibe. ¿Sí? El negocio puede estar sin nosotros, puede estar. Sin empleados o empleadas, puede estar. Sin clientes, no tenemos negocio. Entonces, para plantear, hablamos de modelo, acá fíjense que no hablamos de un modelo de negocio. El modelo, ¿qué es un modelo de valor, un modelo de negocio? Describe las bases sobre las
las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Esto es lo importante, de determinar qué es lo que cuenta y lo que no cuenta. Y acá, bueno, lo mencionamos como el autor el padre de la criatura que estamos analizando, que es el modelo de Canvas, que es uno de los modelos para analizar negocios. Lo tratamos porque es bastante accesible de entender desde una dinámica más integral, donde todo vuelca al centro, donde todo converge en algo tan importante que es cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Sí? ¿Qué le estamos ofreciendo al cliente y el cliente qué está percibiendo? ¿Cómo nosotros ayudamos a ese cliente en una necesidad que tenga? Preguntas disparadoras. De estas hay un montón. No las voy a leer a todas porque no los quiero aburrir. No quiero insumir minutos valiosos para la charla, pero sí, a manera de salpicado, tener un idioma, sobre todo esta acá, tener un idioma común entre los integrantes de un equipo. ¿Sí? El lenguaje, la cultura nuestra de la empresa, como nosotros como cabeza de serie, como cabeza de emprendimientos o como partes funcionales de una maquinaria más grande de una empresa. Midamos, lo mencionamos en la clase anterior. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? ¿Qué es lindo? ¿Qué es barato? ¿Qué es caro? Midamos. ¿Sí? Siempre midamos, ¿para qué? Para bajar un poquito a que la subjetividad sea cada vez menor y la objetividad de decir, bueno, tanto porcentaje queremos crecer, bueno, ese es un dato objetivo. No podemos decir de mucho o es poco porque ya fue decidido anteriormente. Y respecto también al lenguaje, esto que estamos tratando de hacer de no irnos a lo académico puro, pero tampoco olvidarnos de los conceptos importantes. Y después, determinar, por ejemplo, prioridades estratégicas y objetivos, los hemos mencionado en la perspectiva en la primera clase, al inicio de hoy también del encuentro. Superar una crisis y preparar para el futuro a una organización establecida y podemos continuar. Bueno, este es el lienzo que se le llama, porque en realidad en los los talleres presenciales se entrega una hoja en blanco donde más o menos se describe la propuesta de valor, por eso decíamos que iba todo, convergía, era todo para el centro. Todo se basa en lo que nosotros queremos proponer. ¿A quién? A nuestros clientes. ¿Sí? La relación que vamos a tener con los clientes, los canales, cómo nos vamos a acercar, cómo vamos a interactuar. Y después el tema de los socios claves. Como dijimos, no vivimos en una isla, necesitamos estar interconectados con un montón de actores. Entonces, las actividades clave, ¿cuáles son lo que no podemos fallar? Los recursos claves, yo planteo, habíamos hablado de esta cadena, y que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil es. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una gran cadena logística, vamos a volver al caso de la farmacia, pero fallamos en la entrega y nos crea un cuello de botella que queremos entregar 10 paquetes y tenemos capacidad de entregar 2. Entonces tenemos una capacidad mal distribuida. ¿Sí? No está bien establecido el equilibrio en todo el proceso. Y después, obviamente, la fuente de los ingresos y la estructura de los costos. Esto es el modelo Canvas. Acá van a haber unas preguntas disparadoras, como recién habíamos mencionado, que las vamos a trabajar. Pero, y ya para ir cerrando la dinámica de mi parte en esta secuencia, es determinar e identificar. Hablamos del subsistema, hablamos de los sistemas, la importancia de identificar las partes componentes y cómo se interrelacionan. ¿Para qué? Para predecir y para mejorar. Entonces, las partes de este total del sistema del modelo de Canvas, las partes son el cómo, el qué, a quién y el cuánto. Entonces, la dinámica sería preguntarte siempre qué. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué producto, qué servicio, qué herramienta, qué mix de los dos? ¿Qué estás vendiendo? Para también determinar a quién le estamos vendiendo, para ver el equilibrio, estamos en sintonía. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro mercado? ¿Es un nicho? ¿Estamos apuntando
a mucha cantidad y a poco precio, estamos apuntando a mayor precio y poca cantidad, es un producto premium, un producto de orden masivo, y a través después nos tenemos que dar la vuelta internamente y decir, che, bueno, tenemos tantos clientes, tenemos que atender a tantas personas, a tal mercado, ¿cómo lo hacemos? ¿Está? Y en la base es el cuánto. Obviamente, como volvemos a mencionar el tema de los cimientos, el cuánto es la base de todo lo que nosotros podamos llegar a construir. Principio rector. La adopción de la perspectiva del cliente es un principio rector del proceso de diseño del modelo de negocios. En criollo, al cliente. Al cliente. Otra respuesta, al cliente. Ya lo decía hace muchos años, el tema de que hay tres respuestas: educar, educar, educar. Bueno, educación, educación, educación. Esto es al cliente y al cliente. La perspectiva del cliente lo es todo. Bueno, gracias por su paciencia, espero no haberlos mareado con los conceptos, no haber hablado muy rápido, uno tiende a emocionarse cuando habla de cosas que le interesa, pero le cedo la palabra a Lourdes, así que bienvenido sea este intercambio de ideas. Bien, gracias, Juanjo. Bien, entonces, como para ir, lo que vamos a desarrollar a continuación es un poco la explicación de los diferentes segmentos, ¿no? Y qué es lo que nosotros tendríamos que empezar a trabajar. Como dijo Juanjo, este es un modelo general que me permite ver en 9 segmentos, si este negocio puede ser viable o no. Y estos segmentos también tienen un número, es decir, que nosotros tendríamos que empezar a analizar nuestro modelo de negocio en función al orden que también establece el lienzo, ¿no? Y el primer elemento que tenemos que considerar, y no es digamos, adrede la numeración, sino tiene que ver con justamente la filosofía de la perspectiva y la mirada enfocada hacia el cliente. Entonces, cuando hablamos de segmento de clientes, estamos hablando, como dice ahí, un grupo de personas a los cuales nosotros estamos dirigiendo nuestros productos o nuestros servicios, que tienen, generalmente cuando hablamos de segmento, estamos hablando de un grupo de personas que tienen determinada característica, determinada necesidad o comportamientos similares. Si tenemos varios segmentos, e incluso en nuestra cartera de clientes, por ahí nosotros en nuestro negocio actual quizás tengamos varios segmentos de clientes, ¿no? Clientes que tengan necesidades y gustos distintos o que busquen productos diferentes. Y acá la pregunta es, y creo que en una de las píldoras estaba, ¿conocemos a nuestros clientes? ¿Sabemos quiénes son? Ustedes desde su emprendimiento, de su empresa, ¿conocen quiénes son sus clientes? A ver si alguien me responde. Creo que están silenciados por ahí en el chat. ¿Sí? ¿Conocemos realmente a nuestros clientes? ¿Sí, no? Dicen que sí. Sí. Aprovecho para una pregunta que dicen ahí. ¿Acá nos focalizamos en clientes externos o los internos también tendríamos? En realidad, para la propuesta de valor, primero, digamos, tendríamos que enfocarnos en el externo, pero no dejar de ver al cliente interno. ¿Sí? Me sumo, Sí. perdón, interrumpo, sí. Me sumo. Acá tenemos, era la parte, luego a reforzar. Que tiene que ver con los recursos. De este lado es la parte externa. ¿Sí? Gracias por la aclaración, me olvidé de hacerla. Esta es la parte externa de la organización, cómo nos vinculamos. Y esta es la parte interna. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, y está muy bien la pregunta, y gracias por esa consigna de identificar de qué lado estamos hablando para mejorar el mensaje. Ahí igual, claro. Perdón, que me... Bien, bien. Y también después vamos a ver en otro segmento que ahí empezamos a hablar también de los recursos, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar justamente de nuestros clientes internos. ¿Sí? Seguimos ahí.
Para poder conocer a nuestros clientes, quizás, no sé, quizás ustedes qué mecanismos utilizan para conocer a sus clientes, pero hay herramientas, que es la que vamos a ir viendo, son 2 herramientas que sirven y ayudan a justamente a conocer a esos clientes. Y una de las herramientas es el buyer persona. Se utiliza mucho, en realidad se utiliza no solo para marketing, sino también se utiliza para conocer justamente a los clientes, y es una manera de personificar o describir las características de tus clientes ideales para poder conocerlos mejor. ¿Por qué es importante conocerlos mejor? Porque en función a las características, ¿no?, y a las particularidades de nuestros clientes, nosotros vamos a poder desarrollar nuestra propuesta de valor. ¿Sí? Que como bien decía Juanjo, bueno, la propuesta de valor es algo que nosotros ofrecemos y que debe ser percibido justamente por los clientes en el sentido de valor. Y acá yo les traje como datos, ¿no?, de qué tan importante es definir un buyer persona. Por ahí, si quieren ir comentando si tienen definido el buyer persona de sus clientes. Por ahí podría ser una pregunta, ¿no? Pero ¿qué tan importante es definir el buyer persona? Y fíjense que acá, no sé si se llega a ver, ¿no?, pero ahí está, yo les pegué el link de donde saqué la información, ¿no? Cómo definir el buyer persona de una empresa, la personificar, digamos, describir las características de esta persona o de este cliente ideal, ayudó en cuanto a lo que es, por ejemplo, el diseño de una página web. En armar el diseño, fíjense que acá dice el 100% de acceso a la página, pensado en una página, una web diseñada para esa persona que nosotros consideramos que es un cliente ideal. 900% del crecimiento del tiempo de permanencia en una página, en las páginas que están diseñadas en función al buyer persona, y 171% más de rentabilidad, de conversión, de ROI, ¿sí?, de rentabilidad por inversión. Es decir, las acciones por ahí de publicidad dirigidas más a hablarle a esa persona, a ese buyer persona, a ese cliente ideal, tuvieron un retorno de inversión superior a si no lo hubieran hecho, ¿no? Y acá, ¿quién se beneficia con la definición del buyer persona? Y vemos que justamente en esta investigación hablaban de que el beneficio de definir un buyer persona tenía vinculación en mayores posibilidades de mejor atención al cliente, en mayores posibilidades de acciones de marketing más dirigidas, en servicios de postventa, es decir, conozco a quién le estoy vendiendo y conozco qué es lo que está queriendo, que está buscando, a qué le da valor, como decía hoy Juanjo, ¿no? Si nosotros invertimos mucho, por ahí estamos viendo algún ejemplo, ¿no? Hay farmacias que tienen por ahí la robótica incluida, ¿no? Y es una forma de agilizar el proceso, pero también ¿es valorado por el cliente esa acción o no? ¿O voy a elegir a esa farmacia porque me ofrece un robot que me pase los medicamentos, sí o no? Y esas cuestiones son las que nosotros tenemos que pensarlo y plantearlo. Si vamos a la siguiente, Juanjo. Entonces, cuando nosotros decimos conocemos a nuestros clientes, nosotros decimos, bueno, o antes utilizábamos quizás una descripción o una segmentación que hablaba de, bueno, personas de tal rango etario, ¿no?, de tantos años, que localizada en tal lugar, que tiene tal nivel de ingreso, y esas eran por ahí las formas de segmentar. ¿Qué ha evolucionado en el concepto de mercado y de segmento? Es que cada vez las personas quieren cosas distintas y que los segmentos son cada vez más reducidos y las necesidades son más enfocadas hacia un producto o un servicio en particular. Entonces es importante no solo saber o tratar de segmentar de manera general en sexo, edad, en niveles de ingresos, sino empezar a ahondar. Por eso dice el buyer persona hace asociación a un cliente ideal.
o a una serie de clientes ideales? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Quizás por ahí nosotros podemos concertar una entrevista, ¿no? Y empezar a indagar un poco más, a ver, ¿por qué nos compra? ¿Cuáles son las situaciones o cuál es su proceso de compra? ¿Cómo decide comprarme a mí y no a Mercado Libre? ¿Qué es lo que le gusta de mi producto o de mi servicio? También podemos ver cuáles son los puntos débiles, cuáles son los retos, los obstáculos, quizás también tiene motivaciones, ¿no? Y tiene miedos, y sobre esas aspiraciones o motivaciones nosotros podemos crear valor ofreciendo productos y servicios, y sobre esos miedos también podemos crear valor ofreciendo justamente productos y servicios que apunten, digamos, a la reducción de esa situación. También es importante analizar el estado, la influencia, ¿no? ¿Quiénes le rodean? ¿De qué escucha? Como decíamos, ¿desde dónde se informa? ¿Qué consume? Y eso un poco es la idea de empezar a analizar nuestro cliente ideal. Y una vez que nosotros vamos a definir nuestro cliente ideal, van a ver que después va a ser mucho más fácil empezar a pensar en una propuesta de valor para esos clientes. Y el buyer persona implica no solo definir esas características, sino también, por ejemplo, ponerle nombre, ¿sí? Ponerle un nombre y una característica en particular. Por ejemplo, uso mi ejemplo, ¿no? Lourdes, la muy ocupada, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros empecemos a definir nuestros buyer personas o nuestros diferentes clientes ideales, vamos a ver que tienen características similares y que tienen necesidades similares y que responden o que lo podemos atender de una manera distinta o adaptar nuestra atención, nuestros productos, hacia lo que realmente está valorando, y nuestra propuesta de valor va a tener más fuerza. Entonces, la siguiente herramienta que nosotros le vamos a ir dejando también es el mapa de empatía. Y ahí empezamos a incorporar más elementos a esto de pensar qué es lo que siente, ¿sí? Incorporar la parte sensible, no tan numérica, ¿no? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que ve? ¿Por qué? Porque al momento de quizás de tomar una decisión, un cliente empieza a analizar todo su contexto para poder tomar la decisión de compra. Entonces, es importante analizar qué es lo que está buscando, qué es lo que ve en su entorno. Quizás la decisión ya no viene tanto de lo racional, es decir, bueno, me conviene por costo, por precio, sino quiero en realidad porque veo que otra persona lo tiene y yo lo quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que manifiesta? Muchas veces tienen que ver con sus esfuerzos o sus resultados, qué es lo que aspira. Nosotros decíamos, bueno, proyectemos, no. Generalmente nosotros manifestamos también cuáles son nuestras proyecciones, vemos también cuáles son los esfuerzos que realizamos, quizás en el día a día, para tener, digamos, un estilo de vida. ¿Qué es lo que escucha? Muchas veces ahora, digamos, antes por ahí nosotros decíamos, bueno, ¿quiénes son las personas que influyen en su decisión? ¿A quiénes está escuchando ese cliente? Y hoy por hoy también podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales, a ver a qué cuentas sigue, qué empresas toma de referencia, quiénes son sus influencers, a qué famoso, quién influye en su decisión o en su aspiración también. Entonces, en función al mapa de empatía, también vamos a ver, vamos a poder conocer con mayor profundidad a nuestros clientes. Y acá hago una pausa y digo, bueno, ¿conocíamos a nuestros clientes? ¿Ustedes conocían a los clientes? Sí, Claro, pasa que como están silenciados en los micrófonos, tendrían que a veces sí, ahí empezar. Ah, bien, hay que dar un más o menos.
Poco. También, Sí, también tenemos Lourdes, una acá, idea. en esto de segmentación, ¿no? A veces tengo que identificar al cliente y a veces tengo que identificar a quién no es mi cliente, ¿no? Porque a veces quiero Claro. satisfacer a todos y no puedo, porque se contrapone lo que busca un segmento y con lo que busca otro. Claro, y acá tomo quizás una pregunta, ¿no? Que decían, bueno, ¿cómo compito con un referente o con un grande, ¿sí? Y quizás yo no estoy compitiendo con el grande, quizás yo estoy vendiendo a una persona que está dentro de mi zona, dentro de mi área, y esa persona realmente le interesa lo que yo estoy vendiendo, independientemente si Mercado Libre ofrece agilidad en entrega y todas las características que por ahí estábamos mencionando. Si esa persona valora lo que yo le estoy ofreciendo como propuesta de valor, lo más probable es que vuelva a comprar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy viendo, y acá volvemos a la perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy viendo que resulta ser que mi cliente al cual yo estoy apuntando, ¿no? A mi cliente ideal, resulta ser que tiene otras, que en realidad tiene otras necesidades. Fíjense que la propuesta de valor habla justamente del diferencial que tiene que tener tu producto o tu servicio para que te elijan, ¿no? Tiene que ver con plantearse con una diferenciación. Entonces, si mi cliente está viendo o está eligiendo otro producto porque tiene la facilidad de comprar en cualquier horario, entonces es algo que está necesitando, que está demandando ese cliente que yo no lo estoy ofreciendo. Y quizás estoy ofreciendo algún descuento y no se traduce directamente que ese descuento no se traduce directamente en una venta. Entonces, tengo que empezar a analizar, también me ayuda el definir el buyer persona y el mapa de empatía, también me ayuda a ver cuestiones que son valoradas o percibidas como ingredientes de valor por parte de los clientes y ver de qué manera yo puedo ofrecer, ¿sí? O atender de esa forma a esa necesidad que está siendo valorada. Y ahí viene, digamos, la propuesta de valor, que es lo más importante, es como decía Juanjo, es el corazón, ¿no? Del modelo, la propuesta de valor. Yo Entonces quería nosotros tenemos... agregar, Lourdes, algo a lo que vos decías pensando en la compra del celular, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿cómo competimos con eso? Y bueno, hay gente que no le gusta o que le cuesta o que es reacio a entrar a un lugar, a poner sus datos Poner los personales. datos. No es nativo digital, yo tampoco lo soy, pero estoy ahí en el medio, ¿no? Esto de decir, bueno, lo que pasa es que me va a elegir a mí porque no, le cuesta entender las diferencias. Entonces me elige a mí porque yo le explico, me elige a mí porque también le pongo el Tesoro. protector para que no se le caiga. Me elige a mí porque a su vez yo le instalo el WhatsApp y le explico cómo se hace. Me elige a mí porque, y ahí yo tengo que también empezar a decir todo lo que le puedo ofrecer. Y también le digo, bueno, y después cualquier duda que tengas, acá tenés este número de WhatsApp que me puedes preguntar cualquier duda o vení cuando quieras. Entonces, ese servicio puede ser el diferencial. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no asumo ese valor? Cuando va y dice, bueno, este es el celular, chau, chau señora o señor o Ahí tienen la góndola. otra persona. Entonces decir, bueno, ese valor que debiera ser valorado en realidad no existe, o no hay paciencia, o no hay, también esto se capacita, ¿no? Esto de atención al cliente, en ver de cómo la didáctica para poder explicar, en cómo facilitar, en darle. Entonces también esto de la publicidad después, yo me voy ahí porque me enseñan todo. O hay una ferretería y dices, ¿por qué te vas a esa ferretería? Porque no es tan barata. Yo me voy ahí porque me enseñan cómo tengo que hacer, para qué me sirve el cosito del cosito, y a su vez me dice y me explica, entonces yo me voy por eso, ¿sí? Ahí dice servicio, gracias por la clase, servicio como un principal. Bueno, ese es un diferenciador. La gente tampoco es racional como pensamos respecto a los precios.
Los precios, bueno, es toda una cuestión de marketing, ¿no? Pero no es racional, no somos racionales a la hora de los precios. Si ustedes, cuando empiecen a comprar, fíjense que los productos que compran, y esto también a colación de lo que preguntaban de la inflación, ¿cómo hacemos frente a la inflación respecto a esto? Bueno, es bastante complejo, ¿no? Pero el cliente por lo general elige tiempo, esto de decir la cadena de valor de yo vendo hamburguesas, no, pero vendés hamburguesas listas, en realidad vendés paquete, en realidad vendés vianda, no estás vendiendo solo eso, estás vendiendo tiempo porque te está comprando la gente que no tiene tiempo para cocinar, entonces estás vendiendo una periodicidad, te están comprando por varias cuestiones más que solo el alimento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no me doy cuenta que el tiempo es importante en mi negocio y que es un valor? Ahí se va a mi cliente porque no le estoy respondiendo a esa necesidad, que no era solo el alimento. Claro, el clásico ejemplo de McDonald's no vende hamburguesas. ¿Sí? Bueno, y por eso también después nosotros le invitamos, ¿no?, a pensar y repensar, ¿no?, qué estamos vendiendo, ¿no?, y a quiénes le estamos vendiendo. Y una vez que empezamos a definir a quiénes queremos vender o a quiénes estamos vendiendo o quiénes son nuestros clientes ideales, también nos va a ayudar a ver qué es lo que valoran, qué es lo que necesitan, y en función a eso van a poder armar lo que es la propuesta de valor. Una vez que tenemos los clientes, la propuesta de valor, el siguiente segmento es el número 3, que habla de canales, es decir, empezar a pensar cómo voy a hacer para que esa propuesta de valor llegue al cliente al cual yo estoy segmentando, digamos, al segmento de cliente en el cual yo estoy enfocando mi propuesta de valor. Y esto también tiene que ver con de qué manera voy a hacer llegar mi producto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a dar? Canales tiene que ver con canales de comunicación, canales de distribución, la logística. Entonces, ¿cómo voy a hacer llegar? ¿Cómo me voy a dar a conocer en el segmento? ¿Cómo voy a vender mis productos? ¿Cuál va a ser mi atención de venta y de postventa? Entonces, si vamos al siguiente, Juanjo, canales. Fíjense que ahí yo les puse los canales también, canales de información, que tienen que ver con cómo doy a conocer mi producto, ¿sí? Mi producto, mi servicio, mi empresa. ¿Qué canales voy a...? Es decir, en esta parte del modelo lo que ustedes tienen que definir es qué canales voy a utilizar para mi modelo de negocio. Canales que quizás tengan que ver con la evaluación, es decir, cómo le voy a ayudar a decidir, ¿no? Y esto es lo que por ahí hablaba Cristina, ¿no? Voy a tener una asistencia, voy a tener un número de WhatsApp para que consulten, voy a tener algún chatbot, algo que le ayude a mi cliente a tomar la decisión. ¿Cómo voy a hacer la compra? ¿Qué medios voy a utilizar para vender? Si va a ser un local, si vamos a vender puerta a puerta, si vamos en ese proceso de compra necesitamos una plataforma de pagos. Empezamos a definir cómo va a ser la entrega de nuestro producto, nuestro servicio, si vamos a tener, digamos, una distribución propia, si vamos a tercerizar. Y después el servicio de postventa, si vamos a tener un servicio o no de postventa. Y esto son todas preguntas que tenemos que hacernos, no solo al momento de, por ahí, diseñar un negocio, sino quizás replantearnos con nuestro contexto, con nuestra realidad y con las necesidades que van surgiendo, si hay elementos quizás del canal, porque como dice ahí resaltado en celeste, ¿no? El objetivo es encontrar el equilibrio adecuado entre lo que genere mayor satisfacción al cliente y maximice los beneficios. ¿Por qué? Porque en función también del cliente y lo que valora va a estar definido los canales, porque como decía Cristina, bueno, quizás yo tenga una tienda online, pero mi cliente ideal, no le guste comprar en una tienda online, o le dé miedo, ahí hablábamos del miedo, ¿no? Del miedo de pasar los datos de la tarjeta, del miedo del robo de información.
Entonces, ¿para qué invertir en un canal online si en realidad mi cliente prefiere más quizás una visita personal o un catálogo o algo más, más relacionado a lo que está buscando o lo que está demandando? Entonces, es importante, cuando hablamos de clientes, también de canales, empezar a pensar en los canales, ya sea canales que tenemos actualmente en nuestra empresa o que pensamos quizás como innovación, si realmente son canales que van a crear valor, ¿sí? Que van a garantizar justamente que esa propuesta de valor llegue a mi cliente y que ese canal cuide esa propuesta de valor que yo la estoy formulando. Bien, vamos a las relaciones con los clientes. Fíjense que es otro segmento, que es el número 4 dentro del modelo de negocio, que tiene que ver con qué relación tengo con mi cliente. Y miren cómo ya desde el vamos empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es nuestra relación? ¿Son estos clientes que ustedes conocían o que son clientes que compran en forma frecuente, que son de una compra y no se vuelve a repetir? Si no se vuelve a repetir, nosotros indagamos cuáles fueron los motivos, o cuando nos compran, indagamos cuáles fueron los motivos de la compra, o qué tal le pareció el producto o el servicio, le damos algún tipo de asistencia en la compra, o asistencia en el uso del producto, o asistencia en el postventa. Entonces, en este segmento vamos a definir, si tuviéramos que analizar un negocio, o si tenemos un negocio, vamos a empezar a pensar con nuestro equipo cómo son las relaciones con nuestros clientes. Nosotros tenemos una asistencia quizás exclusiva, tendemos a utilizar más el autoservicio. ¿Por qué? Porque, como decía Cristina, quizás hay personas que prefieren más autoadministrarse, ¿sí? Entonces tienen como, le dan valor a las empresas que ofrecen servicios donde uno puede seleccionar lo que quiere comprar, pagarlo. El valor está dado no en la atención, sino quizás en la rapidez, ¿no? De tomar decisiones rápidas. Entonces, en este segmento vamos a hacer hincapié en pensar en qué relación tengo actualmente con mi cliente. No solo en conocer, sino cómo me vinculo y cómo me relaciono, no solo en el momento de la compra, sino en todo el proceso de decisión de compra y después posterior, porque también en el sentido del cliente en el centro, habla no de un embudo de ventas, ¿sí? Como se conocían anteriormente, ¿no? De generar contactos, atraer contactos y después llegar a convertir con una venta, sino en un ciclo de compra, es decir, aquel que me está comprando, cómo yo trabajo ese ciclo para que ese ciclo no se corte, ¿no? Y continúe, y ese cliente vuelva a comprar y vuelva a elegir mi producto.